De paz tengan ustedes, bendiciones del Señor, un encuentro más aquí en Verdades de Fe. Con frecuencia nosotros en la Santa Iglesia nos reunimos para celebrar los misterios de la Virgen María. El calendario litúrgico enriquecido con la última reforma pues nos muestra hoy en día una posibilidad, diríamos, inmensa para poder contemplar por diversos aspectos a la Santísima Virgen María. Todo ello Dios ha tenido a bien dotarla de dones muy particulares en vistas a que iba a ser la Madre del Señor. Al ser la Madre, al ser elegida para la maternidad divina que nosotros llamamos, el Señor la eligió de alguna manera y fue preparando en ella todo un misterio de salvación. Hoy queremos dedicar el programa Verdades de Fe a contemplar con ustedes y con el Padre Carlos Hudwalker, a quien hemos invitado, sobre lo que significa en María el pecado y en lo que significa la santidad. En María no hay pecado, la Inmaculada, la llena de gracia. Lucas la llama así ya en el anuncio del ángel. La historia de la Iglesia la ha conocido, diríamos siempre, como la Madre del Señor. Nosotros la invocamos con diversos nombres en diversos lugares del mundo. Recibe pues, según sus virtudes o según las características que descubrimos en ella, un nombre particular, una advocación. Fátima, Lourdes, el Carmen, Guadalupe. La misma Virgen María contemplada desde un aspecto de nuestra vida personal o comunitaria o en sí la iglesia local. Por eso que hoy queremos compartir con ustedes este programa Verdades de Fe para ver desde este aspecto de la elección que Dios hace sobre ella, este tema de la Inmaculada, cómo Dios la preserva del pecado original, qué creemos nosotros de ella y qué es lo que realmente debemos enseñar de ella. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya en Verdades de Fe, hoy compartiendo con el Padre Carlos Hudwalker el misterio de la Inmaculada Concepción en Santa María, nuestra Madre. Ya volvemos. Hermanos de Pax, nuevamente con ustedes hoy en Verdades de Fe. El Papa Pío IX en 1854 nos propone una verdad de fe que ya la Iglesia vivía. La Iglesia desde un inicio entendió a María como la Madre del Señor y la entendió siempre como la llena de gracia. Lucas escribe alrededor del año 80 su Evangelio, donde la llama en labios del ángel: alégrate tú, la llena de gracia, el Señor está contigo. Isabel proclama a María como la Madre del Señor. ¿Cómo así que la Madre del Señor venga a mí? Y así encontramos ya en los Evangelios y en los textos de los primeros siglos la fe de la Iglesia. Cuando San Lucas escribe, ya hay una fe en la Iglesia ya se va consolidando en la primera comunidad. Pasan los años y la Iglesia siempre creyó que María había sido preservada del pecado. Con el paso del tiempo, hay quienes pusieron en duda este misterio, este dogma que ya se vivía, esta verdad de fe, y el Papa Pío IX, en 1854, proclama solemnemente este dogma, de tal manera que, como dice la fórmula, es verdad de fe, revelada por Dios y creída por la Iglesia, que la bienaventurada Virgen María fue preservada del pecado original. Esa formulación que el Papa hace no consiste en que a partir de ese día la Iglesia va a creer eso, sino ya lo creemos desde el inicio. El Papa lo proclama públicamente y desde entonces hemos hablado del dogma y Inmaculada. Hoy queremos dedicar este programa a los misterios de María en general, haciendo un énfasis en esta verdad de fe que todos creemos. Para ello hemos invitado al Padre Carlos Hudwalker, que nos acompañará en el programa para poder reflexionar juntos sobre esta temática. Padre Carlos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Padre Ricardo, y muy buenas noches, queridos televidentes de Telepax, y también los hermanos que están acá a cargo del decorado y de las cámaras, y este es un tema muy lindo. Sí, queríamos invitarte, Padre, porque a propósito ya del misterio del Adviento y la Navidad, siempre en el mes de mayo, en ciertas ocasiones hacemos énfasis en el misterio de María en la vida de la Iglesia. Y entonces hay siempre una reflexión sobre los grupos marianos que se han incrementado, se han difundido en los últimos años de manera impresionante: Legión de María, Peregrina, Adoradoras, cantidad de grupos y movimientos, no solo de señoras, sino también de varones, comunidades religiosas, congregaciones, que están siempre bajo la protección de la Santísima Virgen María. María es, diríamos, un personaje fundamental en la vida de la Iglesia. Alguien decía, María no es el centro, pero está en el centro, ¿no? Montfort nos habla mucho en el tratado, y yo quería invitarte precisamente para que hoy nos ilumines un poco, porque tú eres, como decimos, monfortiano, ¿no? Entonces nos ayudarás un poco en esta temática. ¿Cómo introducimos, Padre Carlos, esta idea de la Virgen María en la vida de la Iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy, ¿quién es María para la Iglesia? Le vamos a llamar espiritualidad cristiana a nuestra relación que tenemos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es en la relación con ellos que son las tres personas divinas que nos van dando a la Virgen María. El Padre nos va a dar a su obra maestra, que es la Inmaculada Concepción. El Hijo, Jesús, nos da como madre, y al Espíritu Santo le llamamos, el Papa Benedicto ya utiliza la expresión, la esposa del Espíritu Santo. Claro. ¿No? Y el ser católico normal ya es ser devoto de María. El católico normal va a tratar de vivir los mandamientos, va a tratar de participar en la Eucaristía y, como decimos, ¿no?, participa en la misa los domingos y fiestas de guardar. Ya durante el año litúrgico nos vamos encontrando con la Virgen María en tres momentos muy especiales. Como Madre de Dios el 1 de enero, como la Inmaculada el 8 de diciembre, y la Asunción, ella la mujer plenamente realizada. Entonces, después hay un paso más que va dando el Espíritu Santo, que va haciendo a las personas, al católico, que vaya participando en los distintos grupos, congregaciones marianas, y entonces van habiendo la devoción a Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Medalla Milagrosa, Virgen de Guadalupe. Y después hay el grado que hasta ahorita el Espíritu Santo ha dado como don, es lo que le llamamos la perfecta consagración, que consiste en una entrega para renovar el bautismo por las manos de María, ¿no? Es lo que le llamamos la verdadera devoción a María. Pero el hecho de ser católico, claro, ya, aunque no se le invoca... El cristiano es mariano. El cristiano es mariano porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos dan a la Virgen. Ese es el punto que, digamos... Ya que tocas ese tema y tú manejas este aspecto, el Padre Montfort habla de la Trinidad y de María de una manera muy, muy curiosa, impresionante, porque por decirte, nos habla de María al pie de la cruz y nos dice que María es madre del Hijo y nunca más madre que al pie de la cruz, ¿no? O sea, nosotros nos hemos quedado con la maternidad, quizás ese cuadro del pesebre, Belén, la maternidad, pero es interesante cómo él, y otros también han reiterado la idea, dice, ahí está la madre, no solamente está la Virgen María, sino está la madre siendo más madre que nunca. Cuando está en la boda de Caná es como un anticipo de la cruz, cuando la Virgen María le dice, que ya aparece como la experta en Jesús en Caná, y le dice, no tienen vino. Y Jesús hace una pregunta que los estudiosos de la Biblia dicen, ¿qué hay entre tú y yo? O sea, ¿qué cosa hay de nuevo entre tú y yo? Entre tú y yo, tú eres mi madre, yo me he hecho tu hijo, pero ¿qué cosa hay de nuevo? En la cruz es donde aparece la novedad, que es Jesús la da como madre. Y entonces verdaderamente es Dios nuestro Señor el que nos da a la Virgen María como madre. Y eso en la cruz es donde ella tiene esa maternidad en la gracia. Nos hace verdaderamente hijos en el Hijo.
Eso es una cosa Como San Pablo lo impresionante. dice, ¿no? Hemos llegado a ser hijos en el hijos, y la carta, los hebreos, todos en el Nuevo Testamento lo reiteran de alguna forma. Entonces, en el caso de la Virgen Santísima, si vamos ya por partes en la temática de hoy, es la obra maestra de la Santísima Trinidad. ¿Cómo presentar esta temática de María al cristiano hoy? O sea, ¿qué tenemos que ver en ella? ¿Qué es lo que Dios nos da en ella a nosotros? Yo estoy impresionado desde hace estos últimos meses, cuando hemos celebrado la fiesta del Rosario, el saludo que le hace el ángel Gabriel, le dice: alégrate María, el Señor está contigo. ¿No? Y entonces creo que ese saludo, el Señor está contigo, es lo que tendríamos que sentir en cada misa, en cada predicación. Alégrate Ricardo, alégrate Lili, alégrate Víctor, el Señor está contigo. Entonces la predicación consiste en encontrar a Jesús. La Virgen María es como el imán que va a traer al Espíritu Santo. Y donde está la Virgen María y el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros van haciendo la transformación en Cristo. Entonces, la Virgen María no es una persona que somos nosotros la que ponemos entre Dios y nosotros. La Virgen María, disculpe la expresión, como si fuera un adorno. Es Dios el que ha querido dárnosla y, como decíamos, la obra maestra, le llamamos la Inmaculada. Y lo que decías, San Luis de Montfort, otros santos, San Buenaventura, ellos ven mucho la relación que hay entre la Virgen Santísima con Dios, entre Dios y ella. Después hay en nuestra relación con Dios, por eso tenemos que tener una profunda amistad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son ellos los que nos van dando, dentro de las distintas escuelas de espiritualidad católicas, una manera de presentarnos a la Virgen María. Y la última aspecto es cuando nosotros nos relacionamos con ella, San Luis de Montfort le llama el eco de Dios. Cuando tú le dices María, ella dice Jesús. Cuando Isabel la saluda ella en el Espíritu Santo, le dice: bendita entre las mujeres, ¿no? Bendito el fruto de tu vientre. Ella dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Todo lo que ponemos en las manos de la Virgen María, ella se lo da a Dios. Esa es una cosa muy bonita que tenemos. Claro, o sea, es interesante esa idea del eco de María, ¿no? Ahora, el silencio de María, hay un libro, ¿no? El silencio de María, sí, ¿no? Larrañaga. Sí, ¿no? Sí. Y así hay varios libros donde se ha profundizado el espíritu, o sea, quién era María por dentro, quién era Dios para ella, quién era Cristo para ella. Y así nosotros podemos preguntarnos hoy cómo los pueblos han visto en María la llena de gracia, la siempre Madre de Dios, la siempre Virgen. Pero vamos a ir viendo ahora ya la Inmaculada. Mácula mancha. La Iglesia siempre creyó que María no tenía pecado, diríamos así, y muy pronto va entrando toda esta reflexión. Claro, definitivamente tenemos que decir que lo primero que reflexiona la Iglesia no es María, sino el misterio de Cristo, ¿no? ¿Cierto? Eso es claro, la Pascua, Cristo resucitado, y luego se va llegando, por ese mismo hilo, al misterio de María. ¿Cómo presentar el dogma de la Inmaculada? O sea, ¿cómo lo explicamos en este sentido? Donde todavía yo encuentro, a veces es curioso, yo pregunto, ¿qué es la Inmaculada Concepción? ¿O qué celebramos el 8 de diciembre? Y siempre alguien por ahí dice, cuando María concibió sin pecado original. Siempre alguien va a decir eso. Y ahí hay un error. No es que ella concibió, pues, sino ella es concebida sin pecado original por sus padres, ¿no? ¿Cómo presentamos, Padre Carlos, el misterio de la Inmaculada? ¿Cómo lo podríamos...? Quisiera adelantar que hay una carta muy bonita que escribió San Antonio María Claret sobre la pastoral de la Inmaculada, que él vivió esta época de la declaración. Espontáneamente me viene la idea de la necesidad que tenemos de la gracia. La Virgen María es la que siempre nos dice, la llena de gracia. La Inmaculada es la que nos da la alegría de que por fin hay un rinconcito en nuestro mundo que está lleno de Dios. Y la Inmaculada, cuando ella recibe el anuncio del ángel, es como que Dios tocara la puerta de la humanidad, ¿no? Dice, hay alguien que quiere que entre a esta casa, y nos abre una jovencita a nombre de toda la humanidad, que si ella no hubiera dicho el sí, no
no se hubiera realizado la encarnación. Entonces, la Inmaculada la que nos dice, estamos entrando en un mundo nuevo donde es Dios con su gracia el que reina. Después creo que en la medida que Dios nos va dando ese amor a la Virgen Santísima, se va a ir comunicando de corazón a corazón. Es como por contagio, que va a ir entrando la devoción a María, porque se presentan los nuevos tiempos en que está actuando el Espíritu Santo maravillosamente, ¿no? Creo que por ahí, de repente en la conversación podrá ir saliendo algunas ideas más sobre cómo el Señor nos tiene misericordia siendo pecadores, nos va transformando. Ya. Ahora, esto se explica, diríamos, primero antes de ver quién no tuvo pecado original, María es la única, preguntar por qué todos tenemos pecado original. O sea, es un pecado adquirido, no cometido. Es decir, el pecado original no lo hemos cometido nosotros, sino por naturaleza nosotros lo recibimos. O sea, nuestros primeros padres pecaron y se llama original por eso, porque es el pecado de los orígenes, no del inicio, lo narra el Génesis. El pecado original produce un desorden en la naturaleza. Cristo nos reconcilia con el Padre y hemos dicho muchas veces que Cristo viene a reparar lo que Adán desordena, pero no, diríamos, no apaga o no anula las consecuencias que ha tenido ese pecado. Quiere decir que antes y después de Cristo todos nacemos con pecado original. Todos. O sea, Cristo ya redimió al hombre, pero todos nacemos con pecado original. Menos la Virgen María, ni San José. O sea, María por ser la madre del Señor, por tener el verbo. ¿Cómo lo formulamos esto? ¿Cómo entendemos la Inmaculada, Padre Carlos? A ver. Es un regalo gratuito, que Dios siempre nos sorprende con esas maravillas, que le ha dado a la Virgen María, porque Él la tiene pensada desde toda la eternidad para estar unida a su Hijo Jesús, que es lleno de gracia. Por eso dice, Él, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, Él es lleno de gracia y de verdad. Y cuando el ángel saluda a la Virgen María, le dice, llena de gracia porque el Señor está contigo, ¿no? Entonces, ella ha sido elegida desde que Dios es Dios, para que fuese la madre de su Hijo. Y para poder cumplir esta misión, ella ha sido preservada del pecado original. Fue concebida, quiere decir, en el primer momento de su existencia, cuando se forma las primeras células de ella. Y cuando Dios crea el alma de María, que eso es una obra maravillosa, maestra de Dios, la ha preservado, porque cuando Dios la crea, tiene presente a su Hijo, al Verbo que era Dios, que estaba con Dios. Entonces, viendo al Hijo, va a ver la más parecida al Hijo, va a ser la Virgen María. Entonces, es una obra de la gracia. Y dice la carta a los Efesios, Dios nos eligió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. Entonces, en ella decimos, tú, Señor, cumples tu voluntad, porque tú la has hecho inmaculada, ¿no? Esa es un poco la idea de la Inmaculada Concepción. Ahora, esto no es el fin de la obra, o sea, no es que le elige solamente para el parto, o sea, para que dé a luz, sino le elige para que sea madre. La maternidad en María va más allá del parto. Lo que dice Padre Ricardo, el sí de María. Ella cuando dice sí, le está diciendo sí al Hijo que está entrando al mundo. Y después es la virginidad de María y su maternidad es una consecuencia de la fidelidad que dijo sí en la anunciación. Se parece un poco como el sí que uno da en el matrimonio, en la vida religiosa, en el sacerdocio. Decimos sí con todas las consecuencias que va a haber. Sí a todo, ¿no? Sí a todo. Sí a todo. O sea, no solamente aceptas en este momento sí, pero esa aceptación
se prolongará en el tiempo. El sí inicial tiene que ver con el sí final. Y en la Virgen María se cumple porque ella tú la ves en la Anunciación, después en la Visitación, en el Nacimiento, la ves en el inicio de la vida pública de Jesús, la ves durante la vida pública de Jesús, al pie de la cruz, la ves después en Pentecostés, y después el Apocalipsis nos las hace ver a lo largo de toda la historia. Así es. ¿No? Entonces el sí de María, y hoy día estamos acá en la comunión, en el bautismo, y se va descubriendo esa presencia de la Virgen María que continúa su sí. Es muy bonito cuando rezamos el rosario, cada Ave María recuerda la encarnación, pero cada Ave María está unida a la distinta meditación de los misterios que son como un desenvolvimiento del misterio de la encarnación. En el misterio de la encarnación están encerrados todos los misterios de la salvación. Claro, o sea, la encarnación tiene sentido y le da fundamento al mismo tiempo a la redención, ¿no? O sea, todo es como decir un solo misterio en su conjunto, pero tiene su punto ahí fundamental en la encarnación. Voy a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Vamos a continuar conversando con el Padre Carlos sobre el misterio de María y en la temática, sobre todo, de la Inmaculada Concepción. Ya volvemos.
de Pax, en el Catecismo de la Iglesia Católica ustedes pueden encontrar el misterio de la Inmaculada y lo que llamamos los dogmas marianos, la virginidad perpetua, la maternidad divina y la asunción a los cielos en cuerpo y alma. Todo eso nos va a remarcar en la doctrina de la Iglesia, en la catequesis que la Iglesia nos da, nos ofrece siempre, una idea de la toda llena de gracia, toda ella llena de gracia, es una fuente. A María en las letanías la llamamos el Arca de la Alianza, la llamamos Torre de Marfil, la llamamos de alguna manera el Sagrario de Dios, donde estuvo guardado en sí lo más sagrado para nosotros, Jesucristo mismo, el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros gracias a que alguien dijo, hágase en mí según tu palabra. Y conversábamos con el Padre Carlos antes del corte, cómo María dice sí a todo, y ese sí implica definitivamente la cruz, implica también esa escena de angustia, de tristeza, de confusión quizás, cuando Jesús no está, ¿no? Este adolescente, este chiquillo, no está. ¿Y qué pasó? Bueno, en todo esto yo quisiera remarcar, hay algo interesante. El Padre Montfort nos dice que María sigue siendo la madre del Señor, que su maternidad no acaba. Y dice, quien está a la derecha del Padre es el Hijo, y si Él sigue siendo Hijo, es que su madre sigue siendo madre. Y dice, la tenemos como madre y ella sigue intercediendo ahí donde está por nosotros, porque ella sigue siendo la madre del Señor. O sea, como quien dice, sigue ejerciendo su maternidad. Ya está glorificada, ya está en la gracia de Dios plena, pero sigue siendo y actuando como madre, y ahora como madre de todos, madre de la Iglesia. ¿Cómo ves, Padre, el tema de la intercesión de María? Cuando algunos niegan ya esa parte, precisamente porque dicen no a Cristo directamente, y se nos dice a Cristo por María, ¿no? A Cristo podemos llegar por María, o sea, es una escalera, dice Montfort, ¿no? Es una escalera para llegar a Cristo. ¿Cómo ves la temática de la intercesión de la Inmaculada? Ella, en la palabra de Dios la llama bendito el fruto de tu vientre. Entonces, donde esté Jesús, siempre Dios ha querido que sea el fruto bendito del vientre de María. Y una cosa muy linda es que los misterios que Jesús ha vivido en María, con María, todos los misterios de su vida, que los tenemos en el Evangelio, esos mismos misterios los quiere vivir en nosotros. Por ejemplo, San Buenaventura va a tratar cómo cada persona, él habla, el alma devota concibe al Hijo de Dios en sí, cómo lo da a luz. O sea, indudablemente necesitamos de la intercesión de María, que es una persona muy dinámica, muy linda, y la que más conoce los caminos de Dios. Ella está atenta para ayudarnos en nuestro peregrinar a que se vaya, primero, concibiendo Jesús en nosotros, haciendo la visitación, presentándolo en el templo, naciendo, ¿no? Entonces, y esto estábamos conversando en el anterior bloque, en la medida que vamos profundizando nuestra espiritualidad, que es esa relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son ellos los que nos van dando a la Virgen María. Entonces, la intercesión de María nace de la mediación del mismo Señor Jesús. O sea, no somos nosotros la que hemos puesto entre nosotros y Dios a la Virgen María para ayudarnos. Es el Señor el que la ha creado, la que nos da como madre y la que da como la compañera de nuestra peregrinación. Ella nos está viendo en este momento en Jesús. Ella ve a Jesús, adora a Jesús. Entonces, viendo a Jesús, nos ve a nosotros. Viéndonos nosotros, nos ve a Jesús. Y la mediación de María la tenemos muy, muy hermosamente presentada en el Evangelio, especialmente en la boda de Caná. Ya. Ahora, lo que tú dices, no somos nosotros quienes hemos elegido como intercesora a María, sino es Dios quien nos la ha dado a nosotros como intercesora.
Pero en ese punto también es importante remarcar qué significa intercesora, ¿no? Porque no es la que nos va a dar los milagros, el fin, sino es, diríamos, el medio que Dios nos ha dado para llegar a Él. Alguien decía, ¿y podemos llegar a Dios sin María? En sus misterios podría haber alguna persona que encuentra a Cristo, aunque no conscientemente, con la Virgen María, pero desde el punto de vista de Dios, siempre Jesús va a ser el fruto de la Virgen María. O sea, aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios sí se da cuenta. Entonces, en realidad, todo nos viene de Cristo por medio de la Virgen María. Es que así ha querido Él. Claro. ¿No? Entonces, es una realidad. Todos bien. Comparábamos la vez anterior en una reunión, decíamos, ¿no? Si Dios te da un teléfono para hablar con Él, sería absurdo de que no lo uses, ¿no? Entonces, el teléfono es María, pues, ¿no? Como quien dice, o sea, si te lo ha dado, ¿qué haces tú gritándole si tienes ahí un teléfono para hablar bien, ¿no? Ahora, en este aspecto también lo siguiente, María es madre del Hijo de Dios, es la intercesora, y ella sigue ejerciendo su maternidad, decíamos, sigue actuando como madre del Señor y es la perfecta intercesora. Pero en este caso, los grupos marianos tienen que reconocer por María todo el misterio de Cristo, la Eucaristía, la riqueza que tenemos ahí, y María nos ayuda a entender eso de mejor manera. O sea, no opaque el misterio, lo hemos dicho varias veces. La devoción mariana no disminuye nuestro amor a Cristo, no lo apoca, ni le falta, ni le resta, ¿no? O sea, cuanto más te acercas a María, se entiende que debes estar más cerca de Cristo. Sí, sí, sí. Es cierto, los grupos marianos tenemos ese cariño casi espontáneo que ha puesto Dios en nosotros, y también estamos llamados a la profundización en la oración, en esa relación con el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, que es donde se va descubriendo a la Virgen María, y después también hay llamados a fortalecer nuestras convicciones católicas. Yeah. Entonces nosotros necesitamos acudir al concilio, la Lumen Gentium, que en el 2015 estamos celebrando los 50 años de la clausura del concilio, que es maravilloso. Después hay toda la intervención del Papa Pablo VI con unas encíclicas que él sacó sobre el culto a la Virgen María, la Madre del Redentor de Juan Pablo II del Rosario, y entonces esta devoción cariñosa se va fundamentando. Y después hay los hermanos que van participando en las distintas escuelas espirituales, carmelita, franciscana, dominica, monfortiana, jesuita, ¿no? Que van siendo atraídos por el Espíritu Santo en alguna de las cosas que Dios en su grandeza, en su misterio nos va presentando. Claro. Ahora, te decía eso de cómo debemos ver a María en su auténtico lugar. ¿Por qué? Porque hay quienes todavía, hermanos que no profesan nuestra fe, siguen insistiendo en que nosotros adoramos, y el disco siempre ya está rayadísimo, ¿no? O sea, que los católicos somos idólatras, que María, que los santos, y ellos saben la respuesta, pero siguen con el asunto. Y de alguna manera es negar la misma palabra de Dios, porque Gálatas 4:4 dirá, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer. O sea, la pregunta clara que uno le hace a los hermanos que discrepan en la fe es esta. Bueno, ¿Cristo cómo vino al mundo? O sea, ¿apareció de pronto? ¿O cómo está? Bueno, ¿nació de mujer o no? Sí, eso es innegable. Está en Gálatas 4:4, San Mateo, Lucas nos hablan del nacimiento. Dime, si Jesús es el Señor, su madre, ¿quién es? Es la madre del Señor. Y si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, y como decimos, ¿no? Yo me he convertido a Cristo, he descubierto, ya, todo lo que quieras, ya, perfecto, has aceptado a Cristo en tu corazón. ¿Y qué lugar ocupa en tu corazón su mamá? Ninguno. Bueno, entonces estamos mal, ¿no? O sea, no sé. Hay un descubrimiento de la Virgen María, por ejemplo, en la tradición de la Iglesia Ortodoxa. Ajá. Es maravilloso, y después hay
en la iglesia anglicana, en los luteranos, en los presbiterianos, hay un redescubrimiento de la Virgen María. La dificultad está en los grupos que les falta más la presencia del Espíritu Santo y se quedan lo que llamamos San Pablo dice, a un nivel carnal. Quiere decir, van formando los grupitos con envidias y divisiones, y muchos hermanitos han sido católicos, quizás no practicantes, no han tomado su conciencia del bautismo, entonces se han quedado a un nivel de discusión, de debate. Entonces los católicos tenemos que tener un nivel de una gran espiritualidad, un gran contacto con el Espíritu Santo para poder vivir la dimensión del amor. Y ese cariño que Dios va a ir poniendo en el corazón, ese amor derramado por el Espíritu Santo, va a hacer que nosotros, que la Virgen María nos ayude a tener a Cristo, a nacer a Cristo, y le vamos a poder ir dando. Lo que creo que nos pide este tiempo a los católicos es elevar nuestra espiritualidad para poder contagiar y dar testimonio del Cristo vivo que viene por medio de la Virgen María a nuestros hermanitos que están en unas etapas de confusión, San Pablo lo dice a nivel carnal, y la característica dice, entre ellos hay discordias, envidias, ¿no? Se forman los grupos y eso es falta de espiritualidad. Claro, o sea, es el equilibrio que te da la búsqueda de la verdad en sí misma, ¿no? O sea, no es que yo pongo mi verdad y ya busco lo que falte. No, lo primero que hay que buscar es la verdad. Y en la búsqueda de la verdad hay un equilibrio. Los padres de la tradición oriental, dice el catecismo, llaman a María la toda santa, en griego la Panagia, famosa, ¿no? Que todos recordamos. Y diríamos, se celebra en la iglesia, tú has mencionado la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, como la llena de gracia, dice, la inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecho una nueva criatura. María es una criatura nueva, y los libros y la reflexión siempre nos han hablado de la nueva Eva. ¿Qué reflexión? A mí siempre me llama la atención esto de lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El primer Adán, el nuevo Adán, ¿no? La primera Pascua, la nueva Pascua, la alianza, lo nuevo y lo antiguo. Y en esa dinámica también estamos con María. La mujer, la primera Eva, ¿no? La madre de los que viven, ¿no? Y la nueva Eva. Por una mujer entró el pecado, por la otra la salvación. ¿Qué comentario nos podrías hacer de esta dinámica de lo nuevo y lo antiguo, y cómo en María todo es nuevo, en Cristo todo es nuevo, pero no dice que lo anterior no sirva de nada? Es una linda intervención. Es el Señor que va haciendo nuevas todas las cosas. En el prólogo de San Juan dice, vamos avanzando de gracia en gracia. Entonces, la nueva Eva está vinculada al nuevo Adán. Incluso creo que es uno de los santos padres, dice, el que fue vencedor en un árbol, se refiere al mal, va a ser vencido en un árbol, se refiere a la cruz. Y eso está recogido en un prefacio de la misa. Un prefacio de la Santa Misa. Sí. Sí. Creo que la novedad está en que el Espíritu Santo está siendo enviado permanentemente para irnos avanzando en la vida de oración, en la vida de apostolado, en nuestra vida de fe. Y allí también interviene la Virgen Santísima, ¿no? Esa es una presencia de la Virgen María, es permanente, ¿no? Y qué cosas nuevas estará preparando el Señor en nuestra iglesia, en nuestro mundo, ¿no? Ahora, porque sigue las novedades. Claro, porque estamos viviendo el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento como libros, diríamos así, revelados, ya se cerraron, ¿no? Se acabaron. Pero como vivencia estamos en los últimos tiempos, ¿no? O sea, Cristo dice, el último tiempo se ha iniciado, el reino ha llegado,
y estamos viviendo los últimos, ¿no? Alguien diría, pero son 20 siglos, padre. Sí, pero son los últimos, ¿no? No sabemos cuánto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes en Verdad de Fe, conversando con el padre Carlos sobre la Virgen Santísima, haciendo énfasis en la Inmaculada Concepción, que celebramos siempre el 8 de diciembre. Decir Inmaculada Concepción es decir la obra de Dios en ella, un don que Dios le concedió a ella, a nadie más. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Verdades de Fe con todos ustedes. Hermano de Pax, en Verdades de Fe desarrollamos precisamente aquellas verdades en las que la Iglesia se abandona, en aquellas verdades en las que la Iglesia descansa su vida diaria. Son verdades de fe porque precisamente son dogmas, son principios revelados por Dios y creídos por la Iglesia, proclamados en muchos casos por el Papa de la época, ¿no? Tenemos en torno a María a Pío IX y a Pío XII, quienes proclaman el dogma de la Inmaculada y el dogma de la Asunción gloriosa. Y así, a lo largo de la historia, los santos padres han ido proclamando los dogmas. Los dogmas no se imponen, los dogmas no se inventan, los dogmas no se crean. La Iglesia no tiene poder para crear lo que sus fieles van a creer, ¿no? Sino se toma como criterio la fe de la primera comunidad. La primera comunidad llamada por ello comunidad normativa, es la primera comunidad la que interpreta a Cristo, llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos pueden, ¿no?, interpretar no solo lo que Cristo dijo, sino lo que Cristo hizo. La Sagrada Escritura no nos trae exactamente al pie de la letra lo que Cristo dijo. Muchos libros del Nuevo Testamento han sido escritos después del año 60, después de Cristo. Por lo tanto, se ha tomado fuentes de la tradición de las primeras comunidades y es ahí donde encontramos la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios, pero en torno a las verdades de fe que nosotros creemos, nosotros no las podemos cambiar. Por más que la Iglesia quiera, no lo puede cambiar. Lo que la Iglesia precisamente tiene como propia, característica propia, es que las verdades han sido reveladas por Dios. ¿Y cómo sé que han sido reveladas por Dios? Primero, tienen que tener
como fundamento la Sagrada Escritura y la tradición, fuente de la revelación nuestra. Nosotros tenemos como fuentes de revelación la Sagrada Tradición con mayúscula y la Sagrada Escritura. No se puede inventar en el siglo XVIII, XIX, una verdad de fe. Para que sea una verdad de fe, un dogma tiene que haber sido creído desde el inicio por la Iglesia, no necesariamente haber sido proclamado por un papa en tal o cual siglo, tiene que haber sido creído. Y el dogma de la Inmaculada y los dogmas marianos precisamente han sido creídos desde un inicio, proclamados por uno u otro papa en un momento determinado. ¿Pero por qué? Porque había retractores, porque comienza a difundirse en errores, y es ahí donde el Papa interviene y define y aclara una verdad que ya se creía. Lo aclaro un poquito para que podamos introducir ahora con el Padre Carlos, con mucho gusto, tu presencia, en la idea de María, con la respuesta y el diálogo de María y el ángel, se inauguran los nuevos tiempos, dice la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no? O sea, en el encuentro de María y el ángel se inician los tiempos nuevos, se irrumpe de una manera, Dios entra, diríamos, en la historia del hombre de una manera muy particular. Siempre estuvo en la historia del hombre, desde el inicio estuvo, pero ahora está de una manera distinta, ¿no? En el seno virginal de esta mujer inmune de pecado. ¿Cómo podemos nosotros hablar ahora, en la última parte del programa, de María como la inmune de pecado original y que nos invita a nosotros a recorrer un camino precisamente en esa búsqueda de santidad, en esa búsqueda de alejarnos del pecado? Tenemos pecado original, tenemos concupiscencia, inclinación al pecado, ¿no? Consecuencia del error primero de los padres, pero eso no quiere decir que pequemos siempre. O sea, ¿dónde está el tema de la libertad? María nos invita en su misterio a vivir toda esta dimensión, ¿no? María nos va animando en nuestro proceso de conversión. Es un proceso permanente, dura toda la vida, ¿no? Y conversión, una idea sencilla es que lleguemos a pensar, a sentir como Dios. Entonces, nunca termina el proceso de conversión. María es la que nos va iluminando con la palabra de Dios, que es Jesús, y es la que nos une a Dios. Entonces, las famosas 3 vías que había clásicas, ¿no? De la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía de la unión, la vemos, María nos ayuda a vivirla, y yo le encuentro una relación con lo que vivimos en cada misa. Vivimos ya la unión con Dios, empezamos y terminamos con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después, primer acto que realizamos, acto penitencial, somos pecadores, pero no podemos decir, ya no necesitamos más perdón. Antes de la lectura del Evangelio le pedimos a Dios, purifica nuestros labios, nuestro corazón. La oración que hace el sacerdote, sí, ¿no? Después le pedimos, cuando ya estamos en el altar, ¿no? En el ofertorio decimos, acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Siempre hay un proceso convertido. Incluso cuando nos lavamos las manos, ¿no? Lávame, Señor, de mi pecado, límpiame de toda mi iniquidad. Y en el momento de mayor unión, que es la preparación a la comunión, decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces, este proceso de conversión permanente, de maduración, la Virgen María nos acompaña y entonces nos hace ver, siempre estamos llamados a madurar, siempre estamos en un proceso de llamado a ser plenamente felices, que son las bienaventuranzas. Entonces yo le encuentro un poquito así, partiendo de la misa, que es la gran escuela de espiritualidad, la Virgen María nos ayuda en todos estos momentos a que nuestro corazón sea más semejante a Cristo y que podamos realizar las obras como Cristo mismo. Nos hace otros Cristos, ¿no? Claro. Y qué curioso ahora que tocas el tema de la misa. En la misa siempre está incluida en todas las plegarias la Santísima Virgen. Sí. O sea, la plegaria 2, la plegaria 1, siempre habla de la Madre. Sí, siempre. ¿No? Siempre. La plegaria de los niños, que salió en la última propuesta de las plegarias, ¿no? Para las misas con niños, también está ahí la Virgen María. O sea, en el sacrificio eucarístico hay una presencia mariana. Claro. El culto, que es una acción que hace el Espíritu Santo a través de lo que llamamos la virtud de la justicia y el don de piedad, es justo que
las personas que Dios ha querido contar con ellas en la historia de Cristo y en la salvación de Cristo, es justo que también estén presentes en el culto que le damos a Él. Por eso es una obra de justicia, de amor, que esté presente la Virgen María en el culto que nosotros le damos a Dios, porque siempre es el Señor el que la presenta, y en la Eucaristía pues es la unión al sacrificio de Jesús, a la acción de gracias eterna de Jesús, ¿no? Y también está presente la Virgen María, que la llama el Papa Juan Pablo II la mujer eucarística. Sí. Y de hecho en todos los documentos que el Papa escribía, siempre la menciona, está presente, sí. la presenta siempre en la Familiaris Consortio, en la Catequesis Tradente, diversos documentos que el Papa sacó desde un inicio del año 78, en que es elegido el Santo Padre Juan Pablo II, siempre la va proponiendo, y cuanto más hace énfasis en los documentos que mencionabas, ¿no? Y al final, en Rosarium Virginis, desarrolla la propuesta del Santo Rosario con los misterios luminosos, ¿no? Que es un gran aporte que la historia no olvidará. Ahora, dime, Padre Carlos, quisiera ver contigo el tema de las advocaciones. Y dentro de las advocaciones son las imágenes de María, diversas, ¿no?, que encontramos, Fátima, Lourdes, etc. Está la Inmaculada como una advocación. ¿Cómo la representa el arte cristiano a María, ¿no? La luna bajo sus pies en algunos casos, en otros lugares está la serpiente, ¿no es cierto?, con las fauces abiertas, pisada por la nueva Eva, ¿no? Dice el Génesis, pongo enemistad entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza, ¿no? Y tú acecharás su tobillo. Y ahí está representada. El arte cristiano ha representado a la Inmaculada. Sí. Y ha recibido diversos nombres, porque Lourdes le dice a Bernardita, la gente le pregunta, ¿y quién es? ¿Cómo se llama? Pregúntale, le dicen a Bernardita Subirú, ¿no? Y ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿No? Y después, el 27 de noviembre, hemos celebrado la medalla de la Inmaculada. Y es interesantísimo, en 1830, cuando aparece a Santa Catalina Labouré, ahí en París, ella se presenta en una actitud de dinámica, está de pie, con las manos extendidas, está pisando la cabeza de la serpiente, está sobre el mundo que representa todo el mundo, representa cada país y representa cada alma. Entonces, en las representaciones artísticas de la Virgen María se ha plasmado, hay unos cuadros muy bonitos de esta idea amorosa que nos ha revelado el Señor, como es la Inmaculada Concepción. Háblanos un poquito de esto que acabas de mencionar, la Inmaculada en sus diversas apariciones, en la de Santa Catalina. Sí. ¿Cuál es el mensaje en sí? O sea, porque todos dicen, la Virgen se aparece mucho, ¿y cuál es el mensaje? Desconocemos los mensajes. O sea, hay gente que dice, yo soy devoto de Fátima, yo soy devoto de la Virgen de Lourdes, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Y uno dice, pero ¿cuál es el mensaje que dijo? A Juan Diego, no sé. ¿Qué le dice la Virgen en Fátima al mundo? Entonces, no sabemos. Entonces, aquí es, ¿qué le dice la Inmaculada a Santa Catalina? Cada aparición de la Virgen María tiene un mensaje que se podría resumir en lo que dice en el Evangelio: hagan lo que Él les diga, ¿no? Busquen a Jesús. Nos pide la oración, la conversión, la penitencia, ¿no? En Fátima, que el año 2000 el Papa revela el tercer secreto de Fátima, que ha sido interpretado por, en esa época era el cardenal Ratzinger, que ahora es el Papa Benedicto, nos va haciendo ver cómo esta aparición es la que más grafica en nuestro siglo XX que acaba de pasar y el XXI, ¿no? Es importante tener presente lo que nos dan, el mensaje que tiene las diversas apariciones reconocidas oficialmente. Claro. Las otras están en proceso, ¿no? Se reconoce un fenómeno espiritual muy importante, pero para decir, esta es una aparición, ya necesita una declaración de la oficial de la Iglesia. Entonces está Guadalupe, está Lourdes, Fátima. La de 1830 parece que es con la que inicia las apariciones de los tiempos modernos.
¿no? Está esa, después hay La Salet, no recuerdo el año, y después aparece Lourdes, 1858, y Fátima, la gran aparición de 1917. Claro. Que ya dentro de unos años estaremos celebrando los 100 años. 100 años de Sí, Fátima, sí. ¿no? Es impresionante. En la temática de las advocaciones, los pueblos la han invocado por sus virtudes, la han invocado por lo que ellos necesitan de ella, ¿no? Nuestra Señora de la Paz, es porque el mundo necesita, ¿no? Y la invoca así. Pero la invocan también por Dios, Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de la Esperanza, la van invocando en ello. Yo creo que ahí, para ir terminando la propuesta de este programa, es ahí donde tenemos que buscarle a ella en lo que necesitamos. Lo que el mundo hoy necesita es más presencia de María. Y bueno, María siempre está, pero entonces nos falta descubrirla, nos falta proponerla, nos falta, diríamos, esa devoción con mayor énfasis, ¿no? Yo te agradezco, Padre, tu presencia. Quisiera que nos plasmes un poquito las conclusiones y cuánto más esa urgencia a la oración familiar que necesitamos para invocar a María Santísima. El rosario es una oración eminentemente familiar. Qué bonito el que papá, mamá le enseñen a sus hijos a rezar rosario, ¿no? Ella, todas las últimas apariciones, Lourdes, Fátima, siempre ha aprobado la oración de rosario. Ella misma se ha presentado con un rosario, y la oración familiar es lo que necesitamos para la transformación de nuestra sociedad, que sea verdaderamente donde reine el Dios de la vida, el Dios de la ternura. Y ya el Papa ya ha convocado al encuentro de las familias, el 7º Encuentro Mundial de las Familias, que va a ser el 2012, del 30 de mayo al 3 de junio, ya va a ser en Milán. Y el tema va a ser la familia, el trabajo y el descanso. Entonces hay que volverse a plantear en ese día de descanso el día de la oración familiar. Claro. Que puede empezar, por ejemplo, reunirse a conversar sobre el Evangelio, ¿no? Qué cosa me ha dicho la lectura, qué cosa le podemos decir a Dios. Y si poquito a poquito nos vamos acostumbrando a la oración del rosario, vamos a ver las abundantes bendiciones que va a traer el Señor a nuestros hogares, que es lo que nosotros necesitamos, levantar el Perú, que sea un Perú mariano y eucarístico, ¿no? Sí, el Papa Juan Pablo II escribe un documento, el Dies Domini, cuando habla del día domingo, el día del Señor, y ahí menciona lo que tú decías, que es el día dedicado a la oración en familia, y hace un énfasis en María. Yo te agradezco, Padre, tu presencia, realmente un gusto haber compartido contigo sobre el tema de María Santísima, la Inmaculada, en esta propuesta, y quisiera pedirte la bendición para los hermanos de Pax. Con muchísimo gusto, Padre Ricardo, para todos ustedes, queridos hermanos, ¿no? Alégrense cada uno de ustedes, porque el Señor está con ustedes. Y por intercesión de la Virgen Santísima y de San José, reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, y la alegría del Señor, que sea nuestra fuerza, podemos continuar caminando con la Reina de la Paz. Muchas gracias. Gracias, Padre Carlos. Contigo será hasta cualquier momento tu casa siempre. Hermanos de Pax, les agradezco a ustedes siempre su preferencia, y recordarles que la devoción mariana es algo fundamental en la vida de todo creyente. La inclinación de nuestro rostro, voltear la mirada hacia la Virgen Santísima, es lo primero que deberíamos aprender a hacer. Conmigo será hasta el próximo programa, y que tengan muchas bendiciones y gracias de María Santísima.